Me llamo Joaquín. Tengo 27 años. Y hasta hace unas 6 semanas, pensaba que mi relación con mi familia era complicada, pero con solución. Ya sabes, esa dinámica típica en la que tú eres el que mantiene la paz mientras ellos poco a poco te sacan de quicio. Nunca tuve una familia normal. Mi madre tenía favoritos. Mi padre se desentendió antes de que yo entrara al instituto. Y mi hermana pequeña, Lía, de alguna manera convenció al mundo de que era una princesa delicada, cuando en realidad es más bien una manipuladora a tiempo completo con un filtro brillante de Instagram. Pero a pesar de todo, yo me mantuve cerca. Bueno, lo suficientemente cerca. Ayudaba cuando podía. Iba a los cumpleaños, enviaba regalos en las fiestas, atendía sus llamadas a altas horas de la noche, incluso cuando tenía que madrugar al día siguiente para trabajar. Incluso di un paso al frente en 2021, cuando mamá empezó a entrar en pánico por la posibilidad de perder la casa. Los impuestos de la propiedad se acumulaban, algunos vencidos, otros simplemente sin pagar por dejadez. Y con mi hermana todavía viviendo allí en ese momento, supuestamente entre trabajos, la tensión se palpaba en el aire cada vez que iba de visita. Así que pagué en silencio, sin sermones, sin exigir nada a cambio. Simplemente programé un pago automático para cubrir los impuestos de la propiedad, para que no perdieran la casa que, según mamá, siempre había significado todo para ella. En ese momento, pensé que era lo responsable. Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de la estabilidad. Se trataba de ser el adulto que ellos nunca terminaron de ser. Pero aquí está la clave de dar demasiado durante demasiado tiempo. Al final, la gente deja de verlo como amabilidad y empieza a verlo como una moneda a la que tienen derecho. El cambio empezó sutilmente. Menos mensajes de agradecimiento, más suposiciones. Mi nombre poco a poco dejó de aparecer en las cosas. Siempre era la casa de Lía, aunque ella no hubiera hecho ni un solo pago para mantenerla. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que estaban hablando casualmente, que no lo decían con mala intención. Luego, hace unos 2 meses, me pasé por allí para recoger una caja de anuarios viejos que había dejado en el ático. Lía abrió la puerta con una sonrisa presumida y dijo inmediatamente, ¿no te ha dicho mamá? Estamos redecorando. Ya no hay espacio para tus cosas viejas. Me reí, pensando que estaba bromeando. Vale, pero cojo la caja y me voy en 10 minutos. No, dijo rotundamente, con su sonrisa volviéndose almibarada. No vas a entrar. Esta es mi casa ahora, y no queremos que andes por aquí. Me quedé allí atónito. Miré por encima de su hombro hacia el salón. Mi madre estaba en el sofá con una copa de vino en la mano, hojeando un catálogo. Ni siquiera se molestó en levantarse. Yo pago los impuestos de este lugar, dije, manteniendo la calma. Solo quiero mi caja. Mamá no me miró. Ni siquiera parpadeó. Estás montando una escena, Joaquín. No seas dramático. Es solo una caja. Entonces déjame cogerla, dije, empezando a avanzar. Y fue entonces cuando Lía bloqueó físicamente la puerta. Adiós, Joaquín, dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Esa fue la primera vez que realmente me detuve y me pregunté qué estaba haciendo por esta gente. Me quedé en el porche durante mucho tiempo. Podía oírlas reírse dentro, ni siquiera intentando bajar la voz. No envié mensajes ni llamé durante unos días después de eso. Necesitaba tiempo para procesarlo, para enfriarme. Pero entonces, de la nada, recibí ese mensaje de mi madre. No vengas más por aquí, me escribió. Esta es la casa de tu hermana ahora. Hemos cambiado las cerraduras. Eso me dejó sin aliento. Era tan definitivo, tan calculado. No necesitamos espacio. No podemos hablar, solo un decreto, un cierre de puertas, literal y emocionalmente. Y luego, como una puñalada final, añadió, espero que lo entiendas. Pero lo que ella no parecía entender era que yo sí entendía. Entendía exactamente cómo me veían. Como una billetera, como un plan de respaldo, como alguien cuya amabilidad había expirado oficialmente en el momento en que ya no les era conveniente.
Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos antes de responder. Entendido, escribí. Pero se te olvidó quién ha estado pagando los impuestos de la propiedad desde 2021. Luego, inicié sesión en el portal de la provincia, cancelé el pago automático con un solo clic y reenvié un correo electrónico simple, el mismo que había guardado del aviso original de la oficina de impuestos cuando asumí la responsabilidad de los pagos. La titularidad siempre había sido confusa, y Lía nunca había transferido formalmente la escritura del nombre de mamá. Eso hizo las cosas más fáciles de lo que esperaba. En 48 horas, recibí una captura de pantalla de Lía. Sin saludo, sin cara sonriente esta vez, solo porque hay un aviso de desalojo en la puerta. No respondí. En cambio, respiré hondo, luego abrí mi computadora portátil y puse la casa en venta. Pero ese no es ni siquiera el comienzo de cómo todo se vino abajo. Porque lo que no sabía entonces era que Lía había estado organizando fiestas semanales en esa casa como si fuera de su propiedad y había prometido a varias de sus amigas que podrían mudarse con ella para el verano. Incluso había publicado un TikTok mostrando la nueva cocina moderna que definitivamente no había pagado ella. Mientras tanto, mamá había estado diciéndole a su grupo de la iglesia que Lía se estaba estableciendo y que yo había cedido amablemente la casa por amor. Entonces, cuando ese cartel de se vende apareció en el jardín, todo empezó a desmoronarse. Lía no llamó. Gritó a través de mensajes de voz, a través de mensajes de texto, a través de amigos en común. Cuando el anuncio inmobiliario llevaba 24 horas en línea, tenía más de una docena de mensajes de ella que oscilaban salvajemente entre la súplica, la amenaza y lo patético. Un momento era, Joaquín, por favor, ¿podemos hablar? Podemos arreglar esto. Y al siguiente era, estás arruinando la vida de tu propia madre, narcisista. No respondía ninguno. En cambio, reenvié el anuncio a mi agente inmobiliaria, que estaba más que feliz de encargarse del resto. La casa estaba en un gran vecindario con valores de propiedad en aumento. Y una vez que vio la condición y las fotos, dijo, si quieres que esto se vaya rápido, conozco a 5 inversores que ofrecerán por encima del precio de venta incluso antes de que salga al mercado. Aparentemente, la remodelación de la cocina de la que Lía se había jactado en su video de TikTok había sido financiada en parte por un tipo con el que estaba saliendo, que ahora estaba pidiendo el reembolso con recibos después de ver la casa en venta. Sus sueños de influencer se derrumbaban en tiempo real. Pero esa no fue la parte que más dolió. La verdadera tormenta llegó 3 días después de que el anuncio se publicara. Estaba en mi departamento comiendo tranquilamente sobras y viendo un documental cuando llamaron a mi puerta. Abrí para encontrarme, de todas las personas, a mi madre. En persona, sin previo aviso. Parecía agotada. No su habitual yo pulido pero frío. Cabello desordenado, maquillaje corrido como si hubiera estado llorando, pero no quería admitirlo. No preguntó si podía entrar. Simplemente pasó junto a mí, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Joaquín, dijo, con voz temblorosa, pero de alguna manera todavía llena de ese borde con derecho. Esto ha ido demasiado lejos. No dije nada al principio. Simplemente me crucé de brazos y esperé. Entiendo que estabas dolido, continuó. Pero así no es como la familia maneja las cosas. No puedes simplemente vender la casa de tu hermana. Parpadeé, luego pregunté lentamente. ¿Su casa o la tuya? Se molestó por eso. ¿Sabes a qué me refiero? No, dije finalmente dando un paso adelante. No, porque cuando me enviaste un mensaje y dijiste, no vengas más por aquí. Dejaste muy claro que esta no era mi casa. Cambiaste las cerraduras. La llamaste de Lía. Así que ahora lo estoy tratando exactamente así. Una casa de la que he sido financieramente responsable. Nada más, nada menos. Se sentó como si de repente el peso de la verdad la hubiera golpeado en el pecho. ¿Tienes idea de lo que esto nos hará?, preguntó, con la voz quebrada. Mamá, dije más tranquilo ahora. Cubrí esa casa durante 3 años. Pagué los impuestos para que no la perdieras. No porque te lo debiera, sino porque pensé que merecías conservarla.
Luego se la entregaste a alguien que nunca ha trabajado un día en su vida y me dijiste que no era bienvenido. ¿Qué pensabas que pasaría? Me miró con ojos grandes y vidriosos. Por un segundo, no se parecía a la mujer que solía recordarme en cada cena familiar que Lía era la artística y yo era el confiable. Parecía alguien que finalmente se había dado cuenta de que la red de seguridad no estaba realmente cosida al suelo. No pensé que llegarías tan lejos, susurró. Sí, dije. Yo tampoco. Intentó negociar después de eso. Dijo que había hablado con Lía, que tal vez aceptarían ceder la casa a cambio de solo unos meses más para resolver las cosas. Escuché. Asentí. Y luego le dije que lo pensaría, pero ya sabía que no iba a cambiar nada porque lo que ella no sabía era que Lía ya había llamado a la oficina de bienes raíces haciéndose pasar por mí e intentó cancelar el listado. Cuando pidieron la verificación de la identificación, comenzó a gritar y colgó. Señalaron el intento y me lo informaron. Y empeoró. Descubrí a través de mi agente de bienes raíces que la propiedad había sido destrozada el día después de que se publicara el aviso. Puertas de gabinetes rotas, agujeros en la pared de yeso, incluso grafiti en la pared del garaje que decía, disfruta de tu victoria vacía. Presenté un informe policial. Mi nombre todavía estaba vinculado a los registros de impuestos, lo que significaba que podía reclamar daños. Mi agente de bienes raíces tomó fotos. Solo fortaleció mi caso. Lo increíble es que todavía pensaban que podría ceder. Que tal vez si rogaban lo suficiente o contaban la historia triste lo suficientemente fuerte, me daría la vuelta y diría, está bien, pretendamos que nada de esto sucedió. Pero subestimaron un hecho muy simple. No puedes exiliar a alguien, decirle que ya no es familia, cambiar las cerraduras y luego sorprenderte cuando dejan de protegerte, especialmente cuando son la única razón por la que todavía tenías un techo sobre tu cabeza para empezar. Así que cuando Lía me envió un mensaje de texto nuevamente a la mañana siguiente, solo una captura de pantalla del aviso de desalojo seguida de las palabras, esta es tu culpa. Espero que seas feliz. No respondí porque para entonces ya estaba bajo contrato. El contrato se movió rápidamente, más rápido de lo que esperaba, honestamente. En 4 días, tenía 3 ofertas sólidas, todas por encima del precio de venta. Un inversor incluso ofreció cerrar en menos de 2 semanas, sin contingencias. Fue surrealista ver cómo sucedía desde mi computadora portátil mientras tomaba café como si fuera cualquier otro miércoles. Esta casa, su hogar, como lo llamaron, ahora era poco más que una casilla de verificación en una transacción de bienes raíces. Una transacción que yo controlaba. No les había dicho una palabra a ninguno de los dos desde la visita de mamá. Lía siguió enviando mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Primero fue la culpa. Estás echando a tu propia madre a la calle, luego gaslighting. Siempre distorsionas las cosas para hacernos quedar mal. Has sido así desde que éramos niños. Y finalmente, desesperación total, incluso me envió una foto de ella parada afuera de la puerta principal, con los brazos cruzados, tratando de verse dura, pero apenas aguantando. El título decía, estás destruyendo esta familia por unos pocos miles. Madura. No respondí porque no se trataba del dinero. Ya no. Se trataba de años de ser utilizado, de ser en quien se apoyaban mientras me llamaban demasiado serio a mis espaldas, de pagar sus desastres y recibir actitud a cambio, de ser el plan de respaldo, el plan B. Mientras construían un mundo de fantasía asumiendo que siempre me quedaría callado, esta no era una venganza por un mal texto o una puerta cerrada. Eran años de acumulación, y ahora finalmente estaba cambiando a mi favor. Pero justo cuando pensaba que lo peor había terminado, llegó el verdadero giro. No de Lía ni de mi mamá, sino del comprador. Era tarde en la tarde cuando recibí la llamada de mi agente de bienes raíces, Briane. Hola, Joaquín, dijo, alegre como siempre. Bueno, cosa curiosa, el comprador que presentó la mejor oferta. Resulta que es una propietaria que se especializa en alquilar viviendas para estudiantes. Está planeando convertir la propiedad en un alquiler de 3 unidades. Parpadeé. Espera, ¿vivienda para estudiantes? Sí,
dijo, riendo. Lo están demoliendo y haciendo una conversión completa. Vi sus planos arquitectónicos. Se verá completamente diferente. No está interesada en conservar nada del diseño original. No pude evitarlo. Me reí a carcajadas por primera vez en semanas. Lía siempre había estado obsesionada con la estética. Cada mueble, cada almohada decorativa, cada azulejo de la cocina tenía que ser digno de Instagram. Solía despotricar sobre querer comenzar un Airbnb o lanzar un blog de estética para el hogar. Y ahora su espacio sagrado estaba a punto de ser dividido en 3 pequeños apartamentos estilo dormitorio con literas de IKEA y mini refrigeradores. Brianne continuó, hay más. Me preguntó si estaría de acuerdo con que comenzaran el trabajo de preparación temprano. Técnicamente, no pueden tomar posesión hasta el cierre, pero espera que firmes una exención para que al menos puedan hacer la inspección y tomar medidas esta semana. Claro, dije, sin siquiera dudarlo. Déjala entrar. Y fue entonces cuando llegó el siguiente mensaje. No de Lía, de nuestra vieja vecina, la señora Paloma, una dulce mujer de unos 70 años que todavía horneaba pan de plátano y siempre saludaba al cartero. Su texto simplemente decía, Joaquín, pensé que deberías saberlo. Vi a unos contratistas caminando por el jardín delantero hoy. Lía salió en bata y comenzó a gritar algo sobre personas que violaban su espacio. Aparentemente, nadie le había contado sobre la venta o la renovación o el hecho de que no era dueña de nada, que fue cuando me di cuenta. Ella todavía pensaba que me echaría atrás, que estaba fanfarroneando. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, luego busqué la información de contacto del contratista que Brianne me había reenviado. Envié un mensaje de texto rápido. Es posible que deseen traer seguridad por si acaso. Y, efectivamente, 2 días después, recibí la confirmación de que Lía había intentado evitar que los inspectores entraran. Estacionó su auto de costado a través de la entrada, se paró frente al porche y comenzó a transmitir en vivo en Instagram sobre cómo los propietarios corporativos estaban invadiendo su espacio seguro. El contratista llamó al sheriff. La escoltaron fuera de la propiedad. Esa noche, mamá finalmente se quebró. Llamó desde un número que no reconocí y dejó un mensaje de voz. Su voz era hueca, menos enojada ahora, más cansada. Rota. Ganaste, dijo. ¿Era eso lo que querías? ¿Ver cómo nos desmoronamos? ¿Ver a tu hermana humillada? Espero que haya valido la pena. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable porque no había destruido nada. Simplemente dejé de salvarlos. Me quedé mirando el techo esa noche preguntándome si finalmente lo estaban entendiendo. Que esto no era un berrinche. Que no estaba actuando por despecho. Simplemente había dejado de interpretar el papel que me escribieron. El hijo confiable, la billetera, el reparador. Pero incluso cuando se acercaba la fecha de cierre, incluso cuando los contratistas marcaban paredes y medían vigas, tuve la sensación de que aún no habían terminado. Que había un último acto de desesperación esperando entre bastidores. Algo desordenado, algo audaz. Y tenía razón. Porque justo 3 días antes del cierre, recibí un correo electrónico de la compañía de títulos. Asunto, urgente, reclamo de propiedad presentado. Habían intentado un último truco. Estimado señor Joaquín, tenga en cuenta que hemos recibido un aviso de un reclamo formal de propiedad sobre la propiedad actualmente bajo contrato presentado por la señora Lía. Debido a la naturaleza del reclamo, la venta deberá suspenderse hasta que el reclamo sea revisado y resuelto. Nos pondremos en contacto con el secretario del condado y el comprador para informarles de la demora. Se solicita una respuesta suya o de su representante legal dentro de las 48 horas. Me quedé mirando la pantalla. Lía había presentado un reclamo de propiedad fraudulento. No debería haberme sorprendido. Realmente no debería haberlo hecho. Pero de alguna manera todavía logró encontrar nuevas formas de raspar el fondo del barril del derecho y luego cavar más profundo. Llamé a Brianne de inmediato y ella respondió al segundo timbre. Sí, suspiró. Lo acabo de ver. Nunca me había pasado esto antes.
Ella ni siquiera es dueña de la casa, dije, caminando de un lado a otro por mi sala de estar. Su nombre no está en la escritura. Todavía está a nombre de mi mamá, y yo he estado pagando los impuestos durante 3 años. Literalmente, es solo una ocupa con buena iluminación. Lo sé, dijo Brianne con calma. Pero estas cosas siguen un proceso. El reclamo debe ser abordado, incluso si no tiene fundamento. ¿Y cuánto tiempo va a llevar eso? Unas semanas, tal vez más si ella presiona. Apreté la mandíbula. Leah no estaba tratando de ganar. Estaba tratando de retrasar, causar caos, arruinar el trato, obtener el tiempo suficiente para reunir simpatía o convertir la historia en algo útil. Tal vez otro TikTok viral sobre ser desalojada por su malvado hermano. También había visto venir eso. Afortunadamente, no era el único que había tenido suficiente. Esa noche, llamé a mi mamá. No por culpa, no para rogar. Llamé porque sabía que la única persona a la que Leah escucharía, aunque solo fuera por desesperación, era la mujer que solía controlarla con una frase y una ceja levantada. Ella no contestó. Entonces, dejé un mensaje. Puedes arreglar esto o puedes hundirte con ella, pero no puedes bloquearme y esperar que me quede en silencio. Leah tiene hasta el viernes para retirar el reclamo o presentaré una demanda por daños legales y ganaré. Colgué. Sin gritos, sin drama, solo hechos. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la compañía de títulos nuevamente. Sujeto, reclamo retirado. La venta se reanuda. Ni siquiera necesité preguntar qué había sucedido detrás de escena. Podía imaginarlo claramente. Mamá irrumpiendo en la habitación de Leah, arrancándole el teléfono de la mano, finalmente dándose cuenta de que proteger a su hija dorada podría dejarla sin hogar también. Que ya no podía encantar ni engañar para salir de esto, que había apostado al caballo equivocado. La fecha de cierre se retrasó una semana debido a la demora en el papeleo, pero el comprador no se echó atrás. De hecho, aumentó su depósito y le dijo a Brianne que estaba más comprometida que nunca. Aparentemente, había visto el video de Leah tratando de evitar que los inspectores entraran y lo encontró divertido. Dijo que sería una gran historia de antes y después para su sitio web de alquiler. Y luego se hizo así. Firmado, sellado, financiado por 137,000 pesos transferidos a mi cuenta. La casa se había ido. Me senté en mi departamento esa noche mirando el correo electrónico de confirmación. Sin música, sin luces, solo yo, la pantalla y una soda fría que ni siquiera había terminado. Pensé que me sentiría reivindicado, triunfante, victorioso. Lo que sentí principalmente fue tranquilidad, como si finalmente hubiera dejado un peso que no me había dado cuenta de que había estado cargando desde que era adolescente. No era solo la casa. Era todo. La manipulación, la culpa, el contrato tácito que decía, limpiarás nuestros desastres porque eso es lo que hacen los buenos hijos. La interminable cuenta emocional que he estado pagando desde que aprendí a conducir. Desapareció. Esperaba que hubiera consecuencias, gritos, drama en la puerta, pero no lo hubo. Leah me dejó de seguir en todo. Publicó un último carrete sobre cómo el sistema les falla a las mujeres todos los días y luego guardó silencio. Mamá me envió un solo mensaje de texto una semana después. Tomaste tu decisión. Espero que te mantenga caliente por la noche. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego respondí, lo hará. La calefacción central funciona muy bien en mi nuevo lugar porque sí, usé parte del dinero para comprar un condominio. Nada llamativo, solo un tranquilo y moderno apartamento de una habitación en un buen vecindario. Sin compañeros de cuarto, sin ruido, sin deudas impagas escondidas en las paredes. El resto del dinero fue a una cuenta de ahorros de alto rendimiento y a un fondo universitario para mi ahijada, la hija de mi mejor amiga, que una vez me dibujó un cuadro y dijo que yo era su tío favorito porque escucho. Me di cuenta entonces. Eso era todo. Eso es todo lo que siempre quise. No ganar. No regodearme. Solo ser visto, escuchado, respetado, incluso si solo es por las personas que realmente merecen tenerme en sus vidas.
Unos meses después, me encontré con la señora Paloma afuera de una cafetería. Me abrazó fuerte y dijo, espero que no te sientas mal por lo que hiciste. Esa chica necesitaba una llamada de atención. Le dije que no, y lo decía en serio, porque a veces la parte más dolorosa de crecer no es dejar ir a las personas que te lastiman. Es darse cuenta de que nunca te estuvieron sujetando en primer lugar. Solo les gusta la conveniencia de tu agarre. Y una vez que lo sueltas, eres libre de verdad esta vez. No esperando su aprobación. No esperando que cambien,